con paso firme un país deficitario a ser un país con excedentes, que reocupemos un puesto en los mercados internacionales como le corresponde a Colombia, de exportador de cacao de calidad, de aroma. Y aquí en esta granja se han hecho aportes y se seguirán haciendo aportes muy importantes en el campo agronómico y en el campo de diseminación de conocimientos para que esto sea posible. Se está viviendo un momento en los últimos meses de cierta inquietud que no le es ajeno al gobierno a nivel de los productores por la descolgada que tuvo el precio, que obedece pues a muchos factores. Esperamos que esta situación se pueda superar prontamente, que la confianza se arraigue entre toda la comunidad productora de cacao del país, que entendamos que tenemos ventajas comparativas muy importantes y que con una cada vez mejor organización gremial, de comercialización, de divulgación y de pedagogía en el conocimiento de las metodologías para establecer los precios, podamos llevarle como se necesita una voz de tranquilidad al productor para que siga con ahínco en su camino de que coloquemos a Colombia en el lugar mucho más importante que el que hemos alcanzado hasta ahora en producción de cacao. Ustedes también conocen muy bien los diversos indicadores con los que ha venido trabajando el gobierno para apoyar la industria cacaotera. Creemos en ella como actividad generadora de empleo, como actividad generadora de ampliación de frontera agrícola, como actividad que abre las puertas, ya lo he dicho, a la exportación, vale decir al empleo colombiano, y por lo tanto seguimos en ese trabajo. Dentro de las muchas medidas que se han tomado, quiero mencionarles hoy que en la Junta Directiva de Finagro, que tuvo lugar esta semana, se aprobó un nuevo eslabón en esa tarea para estimular el cacao en el país. Vamos a empezar a financiar y a subsidiar un gran programa de renovación en los cacautales colombianos que podrá llevar inclusive a un ICR hasta del 40% para los pequeños y del 20% para los medianos. De esta manera estamos seguros vamos a poder hacer el tránsito con el paso firme que necesitamos, como lo han mostrado aquí las experiencias y la documentación de la granja, a los niveles de 1.500 kilos o aún 2.000 por hectárea, como lo requiere y como lo puede dárselo Colombia con la infraestructura que tiene, con un buen programa de renovación y de clonación y de asistencia técnica. Esto requerirá también que sigamos trabajando en la asociatividad del productor y en los canales de comercialización cada vez más transparentes, ojalá cada vez más sencillos y cada vez más cercanos de la producción. No me alargo más, solo para reiterarles pues nuestras felicitaciones a los directivos de la Casa Luker, felicitarlos por estos primeros 50 años de la granja. Aquí están haciendo mucha y ha nacido mucha de la tecnología, del conocimiento, de la transferencia que requiere el nuevo programa decenal del cacao en Colombia, y por lo tanto solamente una gran felicitación y desearle a la familia Luker que siga trabajando con el ahínco con que lo ha hecho en este primer medio siglo de esta granja. Muchas gracias.
Peck nació y realizó sus estudios básicos en Cali, Colombia. Estudió Ciencias Agrícolas en la Universidad Estatal de Iowa y cuenta con estudios de posgrado en Políticas Públicas y un MBA de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. En los últimos 9 años trabaja para la Fundación Mundial de Cacao con sede en Washington, donde se desempeña como director senior de operaciones. Robert es responsable del manejo administrativo y financiero de la Fundación, de negociar programas con la comunidad de donantes, representante de la industria del chocolate y cacao en eventos internacionales, pero lo que más disfruta es la oportunidad de conocer, interactuar y aprender de productores de cacao. Robert ha tenido la oportunidad de visitar fincas cacaoteras en la mayoría de países de América Latina, en Ghana, Indonesia y Vietnam. Escucharemos. Muy buenos días, señor Ministro de Agricultura y demás autoridades de Colombia, familia Casaluker, señores productores. A nombre de la Fundación Mundial de Cacao, de todos nuestros miembros y colegas, queremos felicitar a Casaluker en este día tan especial. Un centro de excelencia como estos no se ve en cualquier parte del mundo. Es un ejemplo de dedicación, de esfuerzos, de cómo mejorar un sector, de capacitación a los productores y una apuesta para construir un mejor país. Muchas felicitaciones. El día de hoy voy a hablar una charla de 5 temas: un panorama de las condiciones de producción actual a nivel del mundo, una pequeña introducción a lo que es la Fundación Mundial de Cacao, las perspectivas de demanda y oferta del sector, unas perspectivas muy breves de América Latina y el tema que más nos interesa, las oportunidades para el cacao de Colombia. En breve resumen, ¿qué está pasando a nivel mundial en el cacao? La concentración del cacao en los países de África Occidental, donde el 70% de la producción se produce en 4 países, donde la frontera agrícola se ha expandido al máximo en Costa de Marfil hacia el norte, en Ghana hacia el occidente, dejando ya poco terreno disponible para aumentar sus cultivos. Una inestabilidad de manejar en los países de África Occidental, y donde mayor preocupación hay por la gran concentración de cultivos. Problemas sociales a niveles educativos, de salud, una migración de la mano de obra del campo hacia ciudades buscando mejores oportunidades donde no las hay, un cultivo en general donde hay un gran interrogante sobre el origen de ese material genético. Lo dijo Juan Carlos esta mañana, unos rendimientos muy bajos y unos cultivos y una cadena de oferta muy fragmentada. ¿Por qué el cacao es tan importante en África? En África Occidental, en esos 4 países, aproximadamente entre 2 a 2.5 millones de familias son los productores. Multipliquemos eso por 7 o 8 miembros por familia, estamos hablando de 15, 16, 17, 18 millones de personas produciendo el 70% del cacao. Pequeños productores, problemas de titularización de tierras, sectores muy remotos donde la pobreza absoluta es el pan de cada día. El otro problema con el cacao es el tema de la seguridad alimentaria, y ahí la importancia de las buenas prácticas agrícolas para aumentar no solamente la productividad del cacao, sino la asociatividad con cultivos de pan coger. El cacao que representa en Costa de Marfil, el mayor productor del mundo, el año pasado, 2.6 billones de dólares, en Ghana, 1.2 billones, y en Nigeria, 600 millones de dólares. Renglones muy importantes para las economías de esos países. Amenazas actuales. La productividad es la gran debilidad del sector. Con promedios de 300 a 350 kilogramos por hectárea, es muy difícil pensar en la profitabilidad del pequeño productor. No importa a qué niveles estén los precios, a 300, 320 kilogramos por hectárea, los productores van a tener muchas dificultades. Ineficiencias del mercado. En algunos países, productores recibiendo 40-50% del precio mundial por varias razones. Desconocimientos de los precios, desconocimientos de cómo manejan el mercado y la baja asociatividad de los productores.
en países en África donde menos del 10% de los agricultores están asociados. 2 millones de productores sin baja asociatividad, muy difícil llegar al pequeño productor. Y por último, la baja utilización de insumos y fuentes de financiación para el pequeño productor. Otros cultivos. Cuando los commodities como el cacao suben y bajan y fluctúan de precios, si estos precios bajos continúan por mucho tiempo y el pequeño productor no está preparado para afrontar esas épocas difíciles, sencillamente pasarán a otro cultivo, a algo más rentable. Difícilmente volverán al cultivo del cacao. Y por último, los aspectos sociales que afrontan algunos países en África Occidental, donde la sanidad básica es mínima o inexistente, la seguridad alimentaria es el gran problema que debate la sociedad y los niveles de alfabetización son muy pobres, y añadiéndole a esto problemas en algunos casos de trabajo infantil. Pasemos a la Fundación Mundial del Cacao. ¿Qué somos? En el año 2000, un grupo de empresarios, de empresas chocolateras y procesadoras de chocolate, afanadas por ese bajo contacto con los productores, decidieron crear un instrumento, una fundación, para canalizar recursos, para coordinar esfuerzos y trabajar conjuntamente. Reflexionaron los problemas en Brasil, donde en menos de 10 años se perdió el 50% de la producción por un hongo. La fundación, la misión que tenemos es promover una economía del cacao sostenible a través del enfoque económico, social y ambiental en las comunidades productoras de cacao. ¿Quiénes somos? Hoy en día tenemos un comité ejecutivo donde el presidente del comité ejecutivo es un representante de Kraft Foods, el vicepresidente de la fundación es un representante de Armayaro y de Mars, y el tesorero es un representante de Hershey. El resto del comité ejecutivo lo representan 9 empresas, y aquí quiero destacar la labor que ha prestado Casa Luker a la fundación, y específicamente a Francisco Gómez, quien desde hace 4 años y reelegido por una segunda ocasión, hace parte de este comité, apoyándonos, direccionándonos y aconsejándonos cómo mejorar cada día más. Muchas gracias, Francisco. Fuentes de financiación. Este año la fundación tiene un presupuesto anual de $13.5 millones. Ha cambiado rotundamente las fuentes de financiación. Actualmente solo el 15% de nuestra financiación es por miembros asociados. El resto es apalancamiento con alianzas público-privadas. Del sector de la industria tenemos un 25% de aportes para programas específicos. Del gobierno americano, USAID, tenemos otro 24% para programas educacionales y de productividad en África Occidental. Y tenemos una alianza con la fundación de Bill y Melinda Gates Foundation que aporta el 40% de nuestros recursos para un programa específico en África Occidental. Pero más allá de esto, la fortaleza de la fundación son nuestros miembros. Actualmente tenemos más de 90 miembros a nivel del mundo, alrededor de un 30% de empresas en Estados Unidos, el restante un importante apoyo de empresas europeas, en Japón, América Latina, y tenemos un miembro de África, de Nigeria. Para resaltar en esta gráfica la diversidad de los miembros de la fundación, tenemos los productores, los procesadores, los traders y chocolaterías muy importantes igualmente. Todo el segmento de la cadena reflejada en la fundación. Brevemente, quiero resaltar algunos de los programas que tiene la fundación en el enfoque geográfico. En el sureste de Asia, el énfasis es en el control de plagas, especialmente un cucarrón o una mosca que deja los huevos en las mazorcas del cacao. Cuando germinan la larva, se introduce a la mazorca y se come la placenta y el cacao no se desarrolla. Y 30-40% de la producción se ve afectada en Indonesia por esta plaga. Y específicamente en Vietnam, desde donde hace 8 años, con algunos de nuestros miembros y con las autoridades locales,